este, revisé el modelo estructural que teníamos y parece que hay problemas de flexocompresión. Entonces, yo creo que lo vamos a detener un momento ese modelo. De todas maneras, te lo voy a mandar para que lo podamos revisar bien a fondo y en cuanto lo tenga o en cuanto ya estemos en ese paso, pues ya lo revisamos a fondo el modelo, ¿vale? Por ahora vamos a hacer el diseño de una armadura bidimensional muy sencilla, que es la que utiliza Mariano para cuando da este tema de diseño de conexiones pues creo que te va a ayudar bastante a entender cómo va a estar el asunto. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con diseño de conexiones. Y por acá dice, uno de los aspectos más importantes en el diseño de estructuras, voy a poner mi láser, de acero es la elección adecuada de diversas conexiones estructurales para dar estabilidad a dichas estructuras. La solución de cómo conectar ciertos elementos estructurales depende de muchos factores, tales como el criterio y la experiencia del estructurista, la experiencia del fabricante y del montador. Una buena estructuración desde la concepción del proyecto, forma y tamaño de las piezas a conectar, la magnitud y la distribución de los esfuerzos actuantes en los elementos estructurales afectados, tipo de unión, soldada o atornillada, y características físicas y químicas del material de los miembros estructurales. Bueno, como habíamos platicado antes, el diseño de conexiones es bastante importante dentro de las estructuras de acero, e incluso lo pude poner por acá. Mira, el costo de las conexiones representa un porcentaje importante del costo total de la estructura de acero. Por eso en la etapa de diseño deberán tomarse precauciones para desarrollar conexiones económicas sin poner en riesgo los niveles de seguridad especificados en la norma vigente. Bueno, ¿cuál es la definición de una conexión? En términos generales, una conexión se va a definir como el conjunto de elementos que se intersecan en un nodo con el fin de transmitir esfuerzos entre sí, apegándose a las condiciones del modelo ideal de la estructuración. Las condiciones pueden ser unidas mediante tornillos o soldadura, ¿vale? Bueno, básicamente dentro de las conexiones de acero nosotros tenemos dos tipos, conexiones atornilladas y conexiones soldadas. Ya lo habíamos platicado antes, pero tenemos estos dos tipos. O puede haber un tercer tipo, que es una conexión mixta, es decir, que haya soldadura y que haya, pues, conexiones con pernos, ¿vale? En la mayoría de los casos es necesario utilizar atiesadores para dar continuidad a los elementos, sobre todo si se habla de conexiones trave-columna. Ya platicaremos qué son los atiesadores. O para resistir cargas concentradas, así como placas de refuerzo en diferentes zonas de la conexión. Y bueno, acá tenemos bueno, no es el árbol de conexiones como tal, es un prototipo de un árbol de conexiones. Viene una figura en donde están los elementos involucrados en una conexión, ¿vale? Y por acá tenemos una columna, ajá, que es un perfil IR, y tenemos dos vigas o dos traves que se van a conectar a la columna. Pues hay varias formas de conectar estas traves a la columna y hay que entender que de acuerdo a cómo vamos a conectar estas piezas entre sí, pues pueden transmitir o no diversos esfuerzos, ¿vale? Por ejemplo, aquí se alcanza a ver en esta parte que los patines de la trave que está aquí están soldados. Acá dice patines soldados, ¿no? Y aquí muestra que se están soldando. Y luego acá dice placa de cortante soldada a la columna. Aquí se ve una plaquita que está soldada a la columna y está atornillada al alma de la trave, ¿vale? Ya vamos a platicar qué es eso de placas a cortante, placas a momento, etcétera. Luego tenemos acá, por ejemplo, la columna.
Y vienen estos que se llaman atiesadores, atiesador horizontal, posicionado en la columna para poder dar continuidad a las traves. Fíjate que obviamente nosotros no podemos hacerle un hoyo aquí a la columna y meter la trave, ¿verdad? O no podemos, digamos, al momento de colar el acero o al momento de forjar el acero, no podemos forjar una pieza en esta forma, ¿no? Como se hace en concreto, ¿no? Que se arman los elementos, luego se cuela y ya queda en un solo elemento, por así llamarlo, pues no se puede. Entonces, una manera de dar continuidad, porque fíjate que estas vigas lo que hacen es darle una cierta rigidez a esta columna. Una manera de que la columna tenga esa rigidez en esta zona, pues es colocando estas pequeñas placas que se llaman atiesadores. Estas placas funcionan a manera de simular el efecto como si la viga fuera continua en toda su longitud, incluso pasando a través de la columna, ¿vale? Ese es uno de los principales, digamos, características que generan los atiesadores. Los atiesadores usualmente se utilizan para generar rigidez, ¿vale? Y son esas plaquitas que están ahí. Luego de este lado, pues tenemos lo mismo, ¿no? El mismo caso, una columna y 4 traves. Y estas 4 traves pues están unidas entre sí a la columna, pero ahora aquí en vez de estar unidas a través de soldaduras y a lo mejor una placa, pues están unidas casi todas a través de placas, ¿vale? Acá podemos ver que tenemos algunas placas. Dice tornillos de alta resistencia que van a ir aquí. Fíjate que estas placas se llaman placas de momento. Estas son placas de cortante y estas son placas de momento. Y las placas pues están soldadas a las columnas, estas plaquitas, y al mismo tiempo pues están barrenadas a los patines de las traves, ¿vale? Y pues aquí ya no hay que colocar atiesadores, puesto que ya hay una trave que se está generando en el sentido, digamos, en el sentido débil de la inercia de esta columna. Entonces, no sé si alcance a entender más o menos estos conceptos, Vane. Eh, sí, que solo me queda una pequeña duda. Sí, Entonces, los atiosadores no son la continuidad, sino que vienen solamente a completar parte de la estructura, dándole un poco de rigidez en esa parte. ajá, exactamente. Incluso, bueno, se han hecho modelos ya refinados. Por ejemplo, uno puede hacer modelos con elementos finitos de este tipo de columnas o de este tipo de piezas y revisar aquí. Imagínate que aquí nosotros a esta columna le ponemos, por ejemplo, un momento, ¿no? Bueno, esta trave aquí trae un momento muy grande y un cortante muy grande. Bueno, lo que va a generar es que va a tratar esta trave, va a tratar como de desoldarse, despegarse. Y esta columna lo que va a tratar de hacer es pues pandearse, ¿no? Pandearse como en este sentido, en el sentido en el que estamos dibujando. Entonces, para evitar ese pandeo, podemos colocar estas placas, que son los atiesadores, e incluso estas placas pueden tener un espesor mayor que el espesor de los patines de la trave que viene aquí, ¿no? Esos, ese tipo de análisis se pueden hacer, digamos, a mano con algunas ecuaciones que están en el ISC, o se puede hacer un modelo todavía más refinado, que es lo que generalmente se hace para edificios altos, para colocar algo que se llaman, estos que se llaman atiesadores y otras cosas que se van a llamar cartabones, que lo vamos a ver cuando estemos viendo placas base. Los cartabones son muy parecidos a las, bueno, son atiesadores de hecho también, solamente que los cartabones se utilizan más en zonas de cimentación y para producir rigidez ante flexiones. Entonces, esas mismas placas, que son prácticamente lo mismo que un atiesador, se pueden determinar los espesores y se pueden determinar las separaciones y todo eso. Te digo, o utilizando las ecuaciones que vienen en el ISC o haciendo un análisis más refinado y revisando cuánto sería la rigidez que se necesita en esa zona. ¿Sí me explico más o menos?
Sí, sí, ya quedó un poco más claro. Gracias. De nada. Va. Entonces vamos a lo que sigue. Características generales de los materiales de unión. Bueno, los materiales, los elementos de unión tales como los tornillos de alta resistencia y la soldadura son los que se encargarán de que las conexiones funcionen de manera adecuada y las que provean de seguridad. Si bien es cierto que en la actualidad las conexiones soldadas tienden a desaparecer con la llegada de los tornillos de alta resistencia, también es cierto que la soldadura jamás desaparecerá en su totalidad del taller de fabricación, ya que será indispensable para el uso, sobre todo en placas de conexión tipo end plate. Vamos a ver cuáles son estas tipo end plate. ¿Vale? Bueno, es muy importante entonces que nosotros conozcamos muy bien las características tanto de los tornillos de alta resistencia como de las soldaduras, ¿vale? Hay que saber cuáles son los tipos de tornillos, en qué momento un tornillo se convierte en tornillo de alta resistencia, cuál es la resistencia máxima que puede ofrecernos un tornillo, cómo podemos nosotros distribuir esos tornillos, a qué distancias, qué tan separados tienen que estar los tornillos entre sí, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para las soldaduras, tenemos que saber qué tipo de soldadura se va a utilizar, qué método de soldadura se va a utilizar, cómo supervisar una buena soldadura, ¿no? Tú como ingeniera tienes que estar ahí al pendiente, ¿no? Y decir, ah, bueno, la soldadura que está aquí sí está correcta porque yo conozco muy bien la norma, porque sé cuáles son los métodos que se utilizan para soldar, etcétera, ¿no? Y luego hay maestros soldadores, generalmente no me ha pasado nunca, pero hay soldadores que luego no hacen muy bien su chamba y ya como uno, como ingeniero civil, a veces no conoce muy bien del tema, dices, ah, pues se ve soldado, ¿no? Pues está chido. Y puede ser que no, puede ser que haya a lo mejor algún detalle que habrá que cuidar, puede que a lo mejor el material se haya fundido de más, puede que a lo mejor el electrodo se quemó, etcétera, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que considerar al momento de la soldadura y al momento de revisar las conexiones atornilladas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos clasificar a las conexiones según cómo se conectan sus elementos? Tenemos tres tipos. Tenemos las conexiones atornilladas, las soldadas y las mixtas. Ya los platicamos, ¿no? Y luego, haciendo énfasis en las conexiones atornilladas. Las podemos clasificar según los elementos que transmiten y tenemos tres tipos, Vane. Es muy importante que esto lo tengas bien presente. Ahora te voy a contar qué pasó, al menos conmigo. Tenemos unas que se van a llamar conexiones simples o acortante, ¿vale? Que en esta imagen es la imagen del tipo 1, ¿vale? ¿Cuáles son las conexiones simples o acortante? Bueno, pues las conexiones simples o acortante son aquellas que solo transmiten fuerza cortante, es decir, permiten que se genere un giro en la conexión, ¿vale? Ese giro nosotros lo tenemos que verificar, ¿vale? Si vamos a diseñar acortante, cuando nosotros veamos las ecuaciones que gobiernan a ese tipo de conexiones, van a venir los desplazamientos máximos. Entonces, imagínate que pues aquí se alcanza a ver que esta viga se está desplazando hacia abajo y pues el desplazamiento vertical que se está dando hacia abajo y el giro que se ve que se está produciendo debido a un momento, pues tienen que estar dentro de la norma, ¿vale? No pueden exceder el valor de la norma. Entonces, esos giros o esas deformaciones en las conexiones las tenemos que verificar, ¿vale? Luego tendríamos unas conexiones que se van a llamar semirrígidas. Sí. ¿Y ese valor en cuál manual viene? ¿O en las normas de la ISC? Vienen en el ISC y vienen en Ah, el IMCA. Ajá. vale, gracias. No, ¿de qué? Ahorita vamos a empezar con eso, ¿eh? Es el capítulo J el que vamos a revisar, tanto para la ISC como para el IMCA, ¿vale? Ahí si quieres ir abriendo tu IMCA o tu ISC, están en el capítulo J, ¿vale?
Bueno, voy a hacer aquí un pequeño dibujito, a ver si queda con esto un poco más claro. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Vamos a borrar y vamos a borrar. Ahí está. Vamos a dar un nuevo dibujo. Sale y vale. Bueno, vamos a hacer la ejemplificación de esas conexiones. Imagínate que yo tengo aquí una columna y esta columna pues es una columna tipo IR, ¿vale? Es un perfil IR. Y yo voy a conectar aquí otro perfil IR. Tú sabes que aquí arriba vienen los patines del perfil, ¿vale? Los que estoy dibujando aquí, como con naranjita. Estos son los patines de nuestro perfil, ¿vale? ¿Cómo le hago para que la conexión que se está generando aquí sea única y exclusivamente conexión acortante? Sale. Lo que yo debo de unir de la viga a la columna solamente va a ser el alma, ¿vale? Ya sea que coloque aquí una soldadura, ¿no? O que coloque, pues a lo mejor unos pernos, ¿vale? Pero los patines, ¿vale? Quedan sueltos. Estos patines no se quedan unidos a la columna de ninguna manera, ¿vale? Ni soldados, ni atornillados, nada, 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 ¿vale? Única y exclusivamente se une el alma. Y al unir el alma, lo que se genera en este caso, en este plano, pues es que este elemento, la viga, pues pueda rotar, ¿vale? Aquí se genera una rotación que vamos a llamar teta y obviamente pues se genera un desplazamiento que vamos a llamar delta X, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos que medir este teta. Este teta tiene que ser menor que el teta máxima, ¿no? Que el teta máxima nos la va a dar el capítulo J del manual IMCA o el manual ISC en la parte de deformaciones. Y también tenemos que verificar ese desplazamiento. No, porque era X. Sería Y, ¿no? Porque es un desplazamiento horizontal. Ok, desplazamiento horizontal. Digo vertical, perdón. Menor que el desplazamiento vertical máximo. ¿Vale? Estas son las condiciones para una conexión acortante. ¿Vale? Conexión acortante. ¿Qué quiere decir eso, Vane? Bueno, eso quiere decir que si yo voy a modelar en mi STAD, en mi SAP, en mi ETAPS, en donde sea, supongamos que tengo este marco, aquí así, ¿qué pasaba cuando se permitía que hubiera un giro? En cuestión del elemento mecánico, ¿cuál es el elemento mecánico que acompaña al giro, Vane? ¿Te acuerdas? El momento. El momento. ¿Cuánto vale el momento si el giro sí existe? ¿Es diferente de cero? Diferente de cero, segura. No, ¿me podría repetir otra vez la pregunta, perdón? Ok, si existe giro, ¿cuánto vale el momento en ese nodo? Cero. Cero, ¿verdad? Cero. Entonces, fíjate muy bien. Imagínate que esta conexión va a ser la conexión de este marco que está aquí. ¿Vale? Voy a dibujar a lo mejor una segunda planta. ¿Vale? Aquí, una segunda planta. Esta de aquí va a ser la conexión que estamos modelando aquí. ¿Vale? Entonces, en el modelo de análisis estructural, ¿qué tengo que garantizar para este nodo? ¿Que el momento sea igual a cero?
pero por supuesto que sí. Que el momento sea igual a 0. ¿Vale? ¿Sí lo entiendes entonces? ¿Cómo queda el asunto? Sí, ya más, Inge. Órale. Porque fíjate lo que me pasó a mí. Yo cuando estaba trabajando en una empresa hace un tiempo, en esa empresa ya todo estaba hecho. Haz de cuenta que si tú eras estructurista, llegabas y te decían, mira, aquí hay un Excel, copia la información de este Excel, la pegas en Stat y haces el análisis en Stat y generas pues todos los elementos mecánicos. Luego con esos elementos mecánicos diseñas las conexiones y diseñas la cimentación. Perfecto, perfecto, claro que sí. Entonces llegó por ahí un perspicaz ingeniero y llegó y me puso aquí en la mesa, llegó y me puso, mira, este es mi plano y llegó aquí con una conexión y llegó así, ¿no? Y aquí estaba conectado nada más. Y acá abajo decía conexión acortante, ¿no? Conexión acortante. Yo dije, órale, qué chido, ¿no? Pues conexión acortante. Y por acá arriba, el ingeniero que salió ahí de la ESIA de la turno matutino, tenía fuerza axial, fuerza cortante y momento. Y la fuerza axial pues tenía un valor. Y el cortante pues tenía otro valor. Pero ¿qué crees? El momento también tenía un valor y de hecho este momento era el valor más grande de los tres valores. De entre la fuerza axial, el cortante y el momento, el valor más grande era el del momento. Entonces él estaba poniéndome aquí en la mesa una conexión que estaba hecha a cortante o diseñada a cortante, incluyéndole un efecto de momento, ¿no? Entonces yo decía, entonces yo dije, entonces pues obviamente te saca de onda, ¿no? Dices, ah, caray, pues aquí como, ¿cuáles son los criterios que aprendiste dentro de la escuela? A lo mejor saltó esa clase o no sé. Pero es muy importante que entendamos que si vamos a generar una conexión de este tipo, los elementos mecánicos que vamos a colocar dentro de nuestros modelos de análisis, pues deben de ser los correspondientes, ¿vale? Si no son los correspondientes, pues entonces ya, no está correcto. Obviamente, pues esto se le regresó al Inge, ¿no? Le dijimos, no, mira, vete por allá a corregir esto, pues no está correcto, ¿vale? Se van con la finta de que como todo ya está hecho, pues ya nada más es agarrar los resultados y pegarlos, pues ya, con eso, pero no, hay que hacer la revisión como debe de ser, ¿vale? Entonces, esto te debe de quedar muy claro, Vane, porque si no, vas ahí a tener broncas a la hora de estar diseñando. Bueno, luego tenemos conexiones de otro tipo, ya viendo las de cortante, pues tenemos unas que se llaman semirrígidas. Las conexiones semirrígidas, pues van a permitir de cierta manera que se produzca un giro, pero ese giro va a estar de cierta forma restringido, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que no voy a conectar, o más bien sí voy a conectar tanto los patines como el alma, pero lo voy a hacer de manera indirecta, ¿vale? Voy a conectar una placa a la trave y esa placa que está conectada a la trave está conectada tanto a los patines como al alma. Y esa placa la voy a unir con pernos a la columna, ¿vale? Lo que permiten los pernos no está conectándose no se están conectando de forma directa los patines de la viga y eso permite pues que la conexión gire un poco, pero ese giro pues está restringido, ¿vale? De cierta manera. Este tipo de conexiones la podemos pensar como si fuera una conexión elástica, o sea que los apoyos de la conexión no son ni un empotramiento ni un apoyo simple, sino que es un apoyo como tipo resorte, ¿vale? Y eso pues permite que las deformaciones sí existan, pero esas deformaciones estén controladas, ¿vale? No sé si queda más o menos claro.
Sí, Inge, entonces de alguna u otra manera, por ello es que el profe Moreno lo ejemplifica de esa manera, con los resortes. Bueno, antes de empezar algún tema lo ejemplifica con los resortes. Ajá, sí, exactamente. Es que los resortes tienen aplicación en casi todo lo que es ingeniería estructural. Todo, 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 porque los resortes lo que están ejemplificando es la libertad restringida que le podemos dar a una estructura, ¿vale? O sea, no es ni una libertad total, ni es una restricción total, que es lo que nos dan los apoyos, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco un apoyo simple, si yo coloco un apoyo simple dentro de una estructura, pues estoy dando una libertad total, ¿no? O bueno, casi total. Permite el giro, algunos pues permiten los desplazamientos en este sentido, ¿no? Entonces es una libertad mayor, sobre todo la libertad del giro, porque si tú te acuerdas, en algún momento de nuestras clases de análisis estructural, vimos que lo que hacía que más se deformara la estructura era el momento flexionante, no tanto el cortante ni en la fuerza axial, sino el momento flexionante. Entonces, si yo permito que ese giro exista, pues le estoy dando más chance a la estructura de deformarse, ¿no? Y el otro lado o el otro extremo de la moneda, si lo podemos ver así, es el empotramiento, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es restringiendo por completo la estructura. Estoy impidiendo que la estructura se deforme, ¿no? Y entonces muchas veces eso no se cumple o toda la mayoría de las veces no se cumple, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está como en medio y podemos nosotros controlar? Ah, pues el apoyo de resortes, ¿no? Los resortes ejemplifican una rigidez que nosotros sí podemos controlar, que podemos medir y que podemos darle a las estructuras, ¿no? ¿Qué tan flexible puede ser una conexión? Ah, pues depende, si queremos hacer que la conexión sea flexible, pues podemos usar esto, ¿no? A veces es muy, digamos, poco provechoso que una conexión sea muy rígida, porque suponiendo a lo mejor en un anuncio espectacular, imagínate un anuncio que mide 30 metros y que por acá arriba las conexiones sean muy, muy rígidas. Cuando, obviamente, pues el anuncio lo que hace todo el tiempo, pues es que está sometido a cargas de viento. Y el viento lo que hace es que el anuncio vibre, ¿vale? El anuncio vibra, 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 vibra. Entonces, si el anuncio está sujeto a esas fuerzas que impiden que el anuncio se deforme, lo más probable es que haya un desgaste mayor en todas las conexiones, ¿vale? No hemos estudiado nunca ese fenómeno, o al menos no lo han estudiado nunca en la ESIA, pero es un fenómeno que se llama fatiga, ¿va? La fatiga en las estructuras sí existe, ¿no? Es como si tú agarraras una varilla y la empezaras a doblar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Poco a poco la varilla se va haciendo más flexible, más flexible, más flexible, y entonces, pues hay un momento en el que se rompe, ¿vale? Lo mismo va a pasar con las conexiones. Si están sometidas a vibración todo el tiempo y es muy rígida, esas conexiones lo que hacen es almacenar energía potencial, almacenan, almacenan, almacenan y se empiezan a desgastar, a fatigar, a fatigar, a fatigar, a fatigar. Y en el momento, va a haber un momento en el que van a estar tan fatigadas que van a fallar, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene más? Ah, pues nos conviene más que la conexión sea más flexible, así viene el viento, empuja la conexión se deforma y cuando el viento se retira, la conexión vuelve a su lugar. ¿Vale? Entonces, esa idea, pues es más conveniente a que tengamos nosotros unas conexiones completamente flexibles. Por eso es muy importante que entendamos los conceptos primordiales de los resortes. Y por eso Moreno hace mucho hincapié en los resortes, porque de hecho antes los resortes se veían muchísimo, ahorita ya no se ven tanto, pero si hablamos con un ingeniero estructurista de los años ahí 70s, 80s, pues ellos veían resortes mucho, mucho, mucho. Ahorita ya no se ve tanto, no sé por qué, la verdad, pero pero sí se utilizan mucho, Van, es una idealización muy, muy buena la de los resortes, ¿va? Entonces no sé si más o menos se entiende la idea. Sí, Inge, sí, ya te quedó más claro, gracias. Va, 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 va.
Y por último, pues tenemos las conexiones rígidas, ¿vale? Que son estas, la del tipo 3 en esta imagen. Y las conexiones rígidas, pues obviamente son conexiones que prohíben por completo las deformaciones o impiden por completo las deformaciones. No se puede girar la conexión tampoco permite desplazamientos verticales. Es decir, pues la viga sí se va a deformar, ¿no? Pero se va a deformar a partir pues de una cierta distancia de la conexión, ¿vale? Esa distancia también la podemos conocer. Es una distancia muy cortita, ¿eh? No crees que tampoco son 20 centímetros o algo así. Esta distancia, pues de la distancia hacia atrás, pues se supone que el punto tiene una rigidez infinita, ¿va? K es igual a infinito. Eso quiere decir que así llegue quien sea, pues esa conexión no se deforma, ¿vale? No gira, no se desplaza, no nada, ¿vale? También va a haber casos en donde pues estas conexiones se van a utilizar, ¿vale? En los entrepisos, por ejemplo, se utilizan mucho estas conexiones rígidas para que se simule el efecto de diafragma rígido, ¿vale? Y que se cumpla la compatibilidad de deformaciones en un diafragma rígido, pero pues te digo, rara vez las vamos a ver, por ejemplo, en armaduras o en estructuras, digamos, esbeltas, ¿no? Como anuncios o postes o tabla estacas o cosas así. Casi nunca se ven este tipo de apoyos, se ven más en estructuras pues más rígidas, más robustas, más pesadas, como son pues edificios tal cual, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un diagrama en el que podemos ver una comparación con respecto a la rotación y con respecto al momento, ¿vale? Bueno, y esto pues de acuerdo a los tipos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, la conexión tipo 1, pues aquí está su diagrama, su curva, que es esta la primera. Vemos que puede resistir grandes cantidades de momento y sus deformaciones o sus rotaciones son bajas, ¿vale? Si nosotros midiéramos de aquí, que es el 0 hacia acá, pues la rotación llega hacia acaso a esta zona, ¿no? No es muy alta la rotación. Y si revisamos por acá, pues la idealización dentro de los análisis estructurales que se hacen para este tipo de conexiones, pues es un empotramiento, ¿vale? Si nosotros colocamos ahí un empotramiento, lo que estamos simulando es una conexión tipo 1, que es una conexión completamente rígida. Luego tenemos las conexiones tipo 2, que son conexiones simples o acortante, que son estas que están hasta acá abajo, ¿vale? Vemos que resiste muy poquito momento, ¿no? Por aquí está el momento que está resistiendo, por aquí así, ¿vale? El 20% del momento de falla o el momento último, ¿no? Solamente resisten estas conexiones tipo 2. ¿Y cómo las podemos simular dentro de un análisis estructural, estas conexiones? Pues colocando o un apoyo simple o un apoyo móvil, ¿no? Si colocamos alguno de esos dos apoyos, lo que estamos simulando pues es una conexión tipo 2, una conexión acortante, ¿vale? Y por último, la conexión tipo 3, que es la que está en medio de las dos, te decía, y son conexiones semirrígidas, no resisten ni mucho momento, pero tampoco resisten tan poquito, y sus deformaciones, pues te digo, están controladas. ¿Qué pasa? Pues si yo disminuyo la rigidez, pues esta columna se va a acercar cada vez más a la columna, esta curva, perdón, no columna, esta curva se va a acercar cada vez más a la curva tipo 2 si yo disminuyo la rigidez. En el caso contrario, si yo aumento la rigidez, pues la curva se va a acercar más a la curva de las conexiones tipo 1, ¿vale? Entonces, estas dos curvas, pues no las podemos controlar si lo viéramos de esa forma, ¿no? Porque ya están los modelos idealizados. ¿Cuál sí podemos controlar? Pues podemos controlar la tipo 3, que se acerque a los límites para simular mucho una conexión rígida o que se acerque a los límites para simular mucho una conexión acortante
o una conexión simple, dependiendo pues de lo que nosotros vayamos a necesitar. Obviamente no nos podemos salir de este rango, no puede haber una conexión más rígida que el empotramiento, ¿no? Tampoco puede haber una conexión más flexible que una conexión simple, ¿vale? Obviamente ya si fuera más o si fuera menos, pues ya tendríamos ahí ciertos problemas o ciertas cosas que tendríamos nosotros que considerar. Nunca se hace así, es la realidad, ¿no? Matemáticamente, pues tal vez sí se pueda, pero digamos ingenierilmente, no hay nada que pueda restringir más un nodo que un empotramiento. No se puede, ¿vale? Entonces, este es el comportamiento mecánico de las conexiones. No sé si más o menos se entiende hasta acá. Sí, bueno, en mecánica de suelos ocupan un gráfico similar, ¿no? Pero creo que es el de Terzaghi, no me acuerdo muy bien, pero más o menos con la misma temática, ¿no? Ok, ajá, a lo mejor pueden estar hablando de la capacidad de la resistencia del suelo, de la capacidad de carga del suelo, o a lo mejor pueden estar hablando de la compresibilidad del suelo o de la deformación del suelo. Hay muchas cosas ahí que podríamos revisar. Terzaghi, lo que él revisó casi en toda su carrera fue deformaciones a compresión, porque lo que hace el suelo generalmente es comprimirse, ¿vale? Él se metió muy poco a fenómenos de licuefacción, muy poco a fenómenos de, bueno, digamos de movimientos más extraños, ¿no? Como movimientos se me fue el nombre. Bueno, pero movimientos más raros, ¿no? Expansivos, movimientos de licuefacción, movimientos de cortante dentro del suelo, movimientos de ese tipo, pues Terzaghi casi nunca no los estudió. Él estudió más el fenómeno de compresión, entonces sí puede ser que sea así, ¿no? Sabemos que también hay un suelo que es muy flexible, que son los limos, las arcillas, y un suelo que es muy rígido, ¿no? Que son las rocas. Entonces, pues depende, ¿no? También de cómo se esté dando esas deformaciones. Bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca de los aspectos generales que tenemos que conocer referente a las soldaduras, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los procesos que tú tienes que conocer para poder identificar y para poder conocer bien las soldaduras, ¿vale? Bueno, se llama soldadura al proceso de fusión conjunta de múltiples piezas metálicas mediante el calentamiento del metal de aportación a un estado líquido. La soldadura alcanza resistencias mayores a las del metal base. La soldadura más común es la que se aplica mediante fusión y sin aplicar presión, ¿vale? Entonces, básicamente, pues una soldadura es la unión de dos metales con la ayuda de otro metal que se va a llamar metal de aportación, ¿vale? Y al final, pues por este proceso térmico, los dos metales quedan unidos, pero no solo eso, sino que la resistencia del metal de aportación o la resistencia de la soldadura ya fría es todavía mayor a la resistencia del metal en sí, ¿vale? Es decir, si yo trabajo con un acero de 3315, con un A992 y sueldo dos piezas de A992, la soldadura debe de tener mayor resistencia que la resistencia del acero A992, ¿vale? Ese es un principio básico, ¿vale? No puede haber zonas de fractura en las soldaduras, que es lo más común, que la soldadura o se fracture o fluya, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. El proceso de aplicación de la soldadura que se acepta en la construcción es la del arco eléctrico con electrodo metálico que se puede aplicar de manera manual, semiautomática y automática. La soldadura de arco eléctrico, que vamos a llamar AE, es un grupo numeroso de procesos que emplean un arco eléctrico como fuente de calor para fundir y unir los metales,
¿vale? Entonces lo que hacemos es agarrar una fuente de energía eléctrica muy grande, calentar el electrodo con la ayuda del flujo de electrones y fundir los dos metales. El arco eléctrico se logra al pasar una corriente eléctrica por una abertura en un circuito entre la pieza que se va a soldar y la punta del electrodo. El electrodo, pues es una varilla o un alambre que puede consumirse o no durante el proceso. Este se mueve a lo largo de la junta en forma manual o mecánica o permanece fijo mientras las piezas que se sueldan se mueven. El arco eléctrico se caracteriza por una temperatura alta y constante, aproximadamente de 6000 grados Celsius, ¿vale? Entonces, pues es una temperatura muy, 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 muy alta, ¿vale? Entonces, hay cuidado con esos arcos. Bueno, aquí hay un esquema de este, pues, arco eléctrico. Aquí tenemos la máquina de soldadura, que es la que, pues, seguramente tú ya habrás visto en algún momento. Esta máquina de soldadura pues se conecta al cable tierra, ajá, que es lo que hace es pues cerrar el circuito y el cable del electrodo que está conectado al portaelectrodo y a su vez al electrodo para que se genere aquí el arco eléctrico. Y pues tenemos dos metales, el metal de aportación que se está generando aquí y el metal base, que es pues el metal de las piezas que se están uniendo. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son estos procesos de soldadura? Vamos a tener varios. Espero que, bueno, más bien los puse todos para que tú los tengas ahí a la mano y no se te vayan a ir, ¿vale? Primero, el más común, soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido, ¿vale? Estas son sus siglas en inglés, el SMAU, ¿vale? Por si es más común que se vea así, ¿no? Una soldadura SMAU. Órale, pues. La característica primordial de este tipo de soldadura es que el arco eléctrico se forma entre la pieza y el electrodo metálico revestido. La función principal del revestimiento es la de proteger al electrodo hasta el momento de la fusión, ¿no? No sé si tú has visto que, bueno, sí conoces los electrodos, ¿Vane? ¿Sí los ubicas más o menos? Mm, a precisión, no. O sea, tal vez los he visto, pero pues, no los conozco por nombre. Ok, pero no sé si los has visto, son como verdes. Bueno, algunos son verdes, otros son como grises. ¿Son ¿Has los que dejado son como lentejuelas? lentejuelas? No, no, vale, Bueno, entonces no. como, bueno, sí, bueno, mejor vemos. Sí, vamos a ver unos electrodos, fíjate. Son como estos, mira. Estos son los electrodos, Ah, entonces sí, sí. ¿sí? Vale, entonces pueden ser verdes o pueden ser así como cafecitos o pueden ser grises. Bueno, dependiendo de qué tipo de electrodo se compre y pues bueno, hay varios tipos de electrodos, ¿vale? Tienen una numeración aquí, ¿no? Por ejemplo, E6013-5. ¿No? Si te dicen, dame un electrodo E6013-5, dices, ah, su máquina. ¿Y este con qué se come? Bueno, pues es lo que vamos a estar checando, fíjate. El electrodo es una varilla revestida de metales, de materiales orgánicos e inorgánicos, o la combinación de ambos, convenientemente seleccionados y probados por los fabricantes que mantienen el proceso, cantidades y dosificaciones en riguroso secreto. Bueno, luego tenemos otro tipo de conexiones, de otro tipo de proceso de soldadura. Soldadura de arco eléctrico con electrodo sumergido. Fíjate bien. Este tipo de soldadura tiene la característica el de emplear un flujo continuo de material protector en polvo o granulado llamado flux. Durante el proceso, una porción del flux se funde logrando proteger y estabilizar el arco. Vamos a buscar por acá el flux para que lo puedas ver.
No sé si ubicas el flux. Lo utilizan así como para también, bueno, es más utilizado en conexiones de cobre. No sé si las has visto. Que tienen como un cautín, su Ajá, es soldadura de como la plomo. pastita, ¿no? Ajá, es la pastita, esa pastita. Es como cerita, no sé, algo así, ¿no? Ándale, Ujú. exactamente. Ese es el Ya, flux, ¿vale? ya. Ese es el flux. Muy bien. Durante el proceso, una porción del flux se funde logrando proteger y estabilizar el arco, además de que genera una escoria que aísla el cordón e incluso contribuye a la aleación. El flux sobrante se recoge y se reutiliza en el proceso. Los fluxes son una mezcla de varios compuestos minerales con determinadas características de escorificación, viscosidad, etc. Generalmente se clasifican en fundidos, aglomerados y mezclados mecánicamente, aunque el fabricante mantiene en secreto el proceso de obtención. El flux actúa como el elemento fundente y esto permite mejorar la tenacidad en la unión y evita un aumento de tamaño del grano en el metal base. ¿Vale? Entonces, este es otro proceso de soldadura, soldadura con flux. Luego, soldadura protegida con gases. Al igual que los tipos anteriores, la unión se produce por medio del calor que genera el arco eléctrico, producido por el electrodo y el metal base. Pero este proceso se protege con gas. El gas fluye de una copa invertida colocada alrededor del electrodo y protege a este, al arco y al metal. Vamos a ver si podemos encontrar un ejemplito por aquí. A ver si se puede ver. Aquí se alcanza a ver. Aquí viene la conexión. Bueno, aquí viene la soldadura. Y digamos, este electrodo que se está viendo aquí, viene como una manguerita y esta manguerita está liberando gas. ¿Vale? Aquí se ve, mira. ¿Sí se ve? Más o menos. Sí, Inge. Va. Bueno, el gas fluye de una copa invertida colocada alrededor del electrodo y protege a este, al arco y al metal fundido. Los efectos adversos del oxígeno y el nitrógeno que está contenido en el aire. El flujo del gas desplaza el aire de alrededor del arco, evitando que se formen óxidos, lo que elimina la necesidad de usar fundentes. La soldadura de arco metálico con gas, conocida como soldadura MIG, es rápida y económica. Un alambre continuo se suministra dentro de la pistola soldadora. El alambre se funde y se combina con el metal base para formar la soldadura. El metal fundido es protegido de la atmósfera por una cubierta de gas, la cual es suministrada a través de un conducto a la punta de la pistola soldadora. Y bueno, este proceso puede ser automatizado. Entonces, este proceso, el de soldadura con gas, digamos que es bastante común, sobre todo para cuando se está haciendo soldadura en edificios, ¿vale? Es bastante común. Y lo que hace el gas, pues precisamente es evitar que se formen pues, ciertos componentes. Algunos maestros soldadores dicen, ya se le metió aire a la soldadura. Bueno, cuando dicen eso de que se le metió aire a la soldadura o que se formaron burbujas en la soldadura, es porque hay presencia de oxígeno y el oxígeno reacciona con los elementos que tienen el electrodo y pues a altas temperaturas hace un proceso, o sea, se genera un proceso químico ahí. Entonces lo que hace el gas es evitar que se genere este proceso químico, formando otro proceso químico que lo que hace o lo que ayuda es sellar la soldadura sin necesidad pues, de que se vuelva a tener que tratar la soldadura por presencia de aire o por presencia de burbujas. ¿Vale? Entonces no sé si más o menos se entiende el asunto. Sí, Inge, hasta aquí vamos bien. Va, que va. ¿Que este es el último? Sí. Soldadura de arco eléctrico con electrodo con núcleo de fundente.
El metal de aportación se proporciona por medio de un electrodo tubular que contiene en su centro ingredientes que generan todo el gas necesario para proteger el arco o parte de él. En el segundo caso se utiliza un gas auxiliar que se introduce en el proceso de materia similar a como se hace en la soldadura protegida con gases. El fundente del núcleo del electrodo puede estar compuesto por minerales, ferroaleaciones y materiales que proporcionan gases protectores, desoxidantes y escorias para dar forma a la soldadura. Los materiales del núcleo promueven estabilidad del arco y mejoran las propiedades mecánicas y la forma de la soldadura. La soldadura de arco con núcleo fundente es similar al proceso anterior, al proceso Gimeu. La diferencia es que el tubo de acero tiene un núcleo central lleno de fundente, el anterior no tenía fundente. Con este proceso es posible soldar con o sin protección de gas. Es muy útil para condiciones extremas donde la protección de gas pueda ser afectada por el viento. Donde hay a lo mejor algunas regiones en donde el viento es muy fuerte, no conviene pues soldar con gas porque en el momento en el que se está sacando el gas, pues el viento lo está empujando, ¿no? Y como el viento es más denso que el gas que se usa generalmente, pues lo puede empujar con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, estos son los 4 procesos de soldadura más comunes. Obviamente, pues hay un manual, me parece que también lo emite la ISC, solamente de soldadura, ¿vale? Y es un manual así de grandotote, como con 500 páginas, solamente de pura soldadura y de procesos de soldadura y bueno, una serie de cosas. Aquí nada más los metimos pues para que sepas que hay 4 procesos. Algunos se hacen con electrodos, otros se hacen con flux, otros se hacen con gas, otros se hacen con fundente o con la combinación de gas y fundente, pues para poder tener este tirante, digamos, de soldadura. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda. No, Inge, de momento ninguna. Va. Vamos a ver ahora qué es el metal de aportación. Cuando se efectúa una conexión por medio de soldadura, el metal base se funde cuando el electrodo hace contacto con él, ¿vale? En ese momento, el metal base y el metal de aportación se mezclan, encontrándose en estado líquido. Posteriormente se solidifican, permitiendo que ambos metales se conviertan en una sola pieza. El metal de aportación controlará de manera efectiva la composición final y las propiedades mecánicas de la soldadura. Se podría pensar que basta con utilizar un metal de aportación con la misma composición química que el metal base, pero no se alcanza el objetivo por las características especiales que adquiere el metal base al fundirse y otra vez solidificarse. Por esta razón, el metal de aportación tiene que ser una composición química especial. Es decir, yo no puedo soldar 2 piezas de acero A36 con un electrodo hecho de acero A36 o con una pieza hecha de puro acero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no se produce el proceso químico que se necesita para dejar las piezas unidas. Para elegir la soldadura más adecuada, será necesario verificar la resistencia del metal base, ya que este marca la pauta de resistencia. Será conveniente que por lo menos la resistencia de la soldadura sea igual a la del metal base, aunque generalmente se utilizan con resistencias mayores, a pesar de que esto tiene como consecuencia cierta pérdida de ductilidad, ya que se tiene en consideración en los factores de resistencia de las especificaciones ISC. Aquí pues le puse 2005. La más actual, bueno, la que estamos viendo nosotros es la del 2016. ¿Va? Inge, ¿Mande? después de que dijo 2005 se trabó. Ah, es que le puse 2005 y es 2016.
La que estamos viendo, la norma de la ISC más actualizada es la del 2016. ¿Va? Bueno, la del 2019, pero nosotros estamos revisando la del 2016. ¿Va que va? No cambia casi nada. Ah, aquí vale, gracias, Inge. Ahora sí, la clasificación de los electrodos. ¿Ves que ahorita vimos acá unos electrodos y no sabíamos qué significaban? Aquí. Tenemos a nosotros este electrodo Trooper y dice E60135. Y dices, ah, Caracas, pues, ¿qué significa este número? Bueno, o a lo mejor tú te piden un electrodo de cierta especificación y no sabes reconocer si es el electrodo que necesitas o no. Bueno, ¿cómo se leen? Acá está. Un electrodo es un metal base protegido por un recubrimiento que se clasifica por su resistencia y que están diseñados para depositarse en un metal base, que al fundirse y solidificarse adquieren propiedades de ductilidad y tenacidad adecuadas. La designación de los electrodos es la siguiente. Podemos ver aquí que la palabra, bueno, la letra E significa electrodo. El número que sigue es la resistencia a la ruptura de tensión. Está medida en KSI. En este caso, pues un electrodo del 70. Luego, el siguiente número es el tipo de posición de la soldadura. Vamos a tener varios tipos. En este caso, pues tenemos el tipo 1. Y el último número es el tipo de corriente que se utiliza, ¿vale? Medido en megawatts la corriente, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos está diciendo, pues, el tipo de electrodo. Entonces, aquí nosotros fácilmente podemos ver para nosotros qué es lo que nos interesa. Como los electrodos generalmente se usan, pues, con estaciones eléctricas, pues a los electricistas o a los soldadores les interesa mucho por la parte eléctrica, ¿vale? A nosotros no nos interesa tanto la parte eléctrica, nos interesa más la parte de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número en el que nos vamos a enfocar? Pues el primer número, ¿vale? El que sigue después de la E. En este caso, pues es 60. Eso quiere decir que la resistencia a la ruptura del electrodo es de 60 KSI, ¿vale? Eso es lo que nos tenemos que verificar. De hecho, nosotros como ingenieros civiles decimos, tráeme un electrodo de tanto. Ah, pues del 10, del 70. Tráeme un electrodo del 80, tráeme un electrodo del 60. Va. Entonces, pues tenemos que verificar. ¿Vale? ¿Sí queda más o menos claro, Vane? Sí, Inge. Vale, pues. Muy bien. Por acá. Bueno, y aquí están las clasificaciones de los electrodos, ¿no? Tenemos el electrodo S6010, el 6010P, 6011, 7024, el 7018, el 7018 Plus, el 9018 y el 9016. ¿Vale? Para acá pues es donde dice qué tipo de, pues digamos, de soldaduras requieren ese tipo de electrodos, ¿no? Por ejemplo, el E6010 son trabajos de fondeo, fabricación de recipientes a presión, estructuras, oleoductos, carrocerías y pailerías, ¿no? El 6010P, astilleros, constructoras, líneas de conducción, pailería, plataformas marinas, recomendado para aceros al carbono. Bueno, aquí en las aplicaciones, pues podemos nosotros ver varias aplicaciones dependiendo de qué electrodo vayamos a utilizar y pues con ese hacer la mejor elección para nuestra estructura, la estructura que estemos diseñando. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a platicar acerca de los tornillos. Ya platicamos un poquito acerca de las soldaduras. Ahora vamos a platicar un poquillo acerca de los tornillos. ¿Vale?
acuérdate que nosotros, cuando estamos diseñando una conexión, no podemos diseñar con los tornillos esos de ahí de la ferretería, ¿verdad? No podemos ir ahí a la tlapalería y deme 10 pesos de tornillos de 3/4, porque pues no, ¿verdad? Generalmente los tornillos que venden en fontanerías, tlapalerías, todo eso, pues son tornillos que se utilizan para madera o que se utilizan para uso doméstico o así para piezas pequeñas que no van a resistir grandes esfuerzos, ¿no? Si queremos nosotros un tornillo para una conexión de unas piezas estructurales, pues entonces tenemos que recurrir a los tornillos de alta resistencia. Yo he trabajado con tornillos que pesan casi 5 kilos, imagínate lo grandotes que están esos tornillos, ¿no? Son tornillos que resisten, no sé, 400 toneladas, 800 toneladas de cortante. Entonces, son tornillos muy, 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 muy resistentes. Vamos a ver cuáles son. Los tornillos de alta resistencia basan su capacidad en el hecho de que pueden ser sometidos a una gran fuerza de tensión controlada que aprieta firmemente los elementos de la conexión, ¿vale? O sea, estos tornillos básicamente van a estar trabajando en tensión todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo los elementos van a estar trabajando o en tensión o a fricción o en cortante, pero generalmente en tensión. La ventaja de este apriete firme es que se conoce desde hace tiempo, pero su aplicación práctica en estructuras proviene de 1951, la fecha en la que se publicó las primeras especificaciones para regir su utilización. De hecho, los tornillos hasta esa década, la década de los 50, no eran utilizados. Se utilizaban mucho los remaches, ¿vale? Si tú te vas, por ejemplo, al Monumento a la Revolución, alguna vez si has entrado, el Monumento a la Revolución está hecho a pura base de remaches, puros remaches, ¿vale? ¿Cuál era la desventaja de los remaches? Los remaches resisten muy poca tensión y muy poca fuerza cortante. Y para que se generara el mismo efecto que pueden generar 2 tornillos, tenían que poner hasta 16 remaches, ¿vale? Entonces, eso hacía, pues primero que la estructura se viera fea, porque estaba toda llena de remaches. Si tú alguna vez has entrado, te digo, al Monumento a la Revolución, en los elementos estructurales se ve una remachería, pero parece que son más remaches que estructura, ¿no? Muchos remaches, porque pues estaba a base de eso. Entonces, la soldadura, por su parte, también, pues es muy problemática, ¿no? Porque imagínate que vas digamos, a soldar una parte de la torre latino, ¿no? Si vas a soldar el piso 50 de la torre latino o el piso 30 de la torre latino, pues necesitas llevar equipo hasta esa altura, necesitas tener todo preparado pues, para poder utilizar la soldadura. Entonces es muy poco práctico. Lo más práctico es desde el taller dejar las piezas preparadas con los agros o con las perforaciones para que ya nada más al momento de que se estén montando, llegan los montadores, unen las piezas, le meten los tornillos y con la llave aprietan a la presión que indica el plano, porque esas presiones también se tienen que calcular, la presión del apriete o del rosque. Se enrosca la pieza y ya se deja lista, ¿no? Ya no tienes ni que lidiar con que la soldadura y que ya se me cayó el electrodo y que ya me quemé o que puse la máquina aquí al lado de mí y que se cayó o que se fue la luz, no sé, ¿no? Muchos inconvenientes tiene la soldadura. A veces no encuentras a gente que se capacite muy bien en soldaduras. Es más fácil que la gente trabaje con pernos. Bueno, desde entonces los tornillos de alta resistencia se han venido usando en forma creciente en Estados Unidos y en las últimas décadas, pues en México también. Y aquí tenemos un esquema básico de lo que es un tornillo de alta resistencia. Tenemos la cuerda que está por acá, tenemos el cabezal que es esta D que está aquí, tenemos la cabecita que es esta, la rosca y pues el diámetro del tornillo, ¿no? Entonces,
muy entendible. Bueno, ¿cuáles son los tipos de tornillos o los tipos de sujetadores que tenemos nosotros? Bueno, de acuerdo con las especificaciones de la AISC, no todos los tornillos deberán llevarse a su máxima tensión, ¿vale? También es muy poco práctico. No sé si alguna vez tú has hecho algo con algún tornillo, pero a veces colocas el tornillo, lo empiezas a apretar, y ya está bien apretado, pero tú ahí sigues, ¿no? Duro y dale, duro y dale. Puede pasar varias cosas. Primero, puede pasar que el tornillo se barra. Puede pasar que el tornillo se entierre o puede pasar que el tornillo pierda su cabeza, ¿vale? Entonces, por estas razones obvias, no podemos llevar estos sujetadores a su máxima tensión. Dicho proceso y su inspección es caro, salvo las conexiones tipo fricción o las que están sujetas a tensión directa, donde deberán especificarse en los planos que dichos tornillos se lleven a su tensión de apriete. Las conexiones por fricción se usan cuando las cargas ocasionan cambios en los esfuerzos y pueden llegar a tener problemas de fatiga. Aquí está lo que te platicaba ya hace rato de las conexiones que hay en ese tipo de elementos, ¿no? Que son muy rígidos. Bueno, pues cuando los elementos son así de rígidos, generalmente pues se utilizan estos tornillos tipo fricción. Lo que hacen los tornillos tipo fricción es ajustar los esfuerzos, deslizándose un poquito, se ajustan y solitos con la fatiga los tornillos se van apretando de nuevo. Este tipo de conexiones deberán diseñarse para cargas vivas de impacto o cargas que puedan llegar a tener inversión de esfuerzos, así como en empalmes de columnas de edificios altos, en conexiones, traves columna y en traves o vigas que sean elementos de soporte de algún tipo de arriostramiento. Bueno, supongamos otra vez lo del ejemplo. Pues aquí está. Otra vez lo del ejemplo del anuncio, ¿no? Nosotros sabemos que el viento puede venir en este sentido, ¿no? Y le puede pegar, digamos, en la cara del anuncio. Pero supongamos que hay por alguna razón climatológica que nosotros no podemos prevenir o no podemos prever, ahora el viento viene en sentido contrario, ¿no? ¿Eso qué generaría? Pues generaría esfuerzos, pero esfuerzos en sentido contrario, ¿no? Porque ahora la carga se está aplicando en el otro sentido. Entonces, aquí es donde entran ese tipo de tornillos, ¿no? Porque dice que acá estos tornillos se usan para cuando los esfuerzos se invierten, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un primer tornillo que es el tornillo que está en tensión y pues podemos ver que está de esta manera. ¿Sí se entiende más o menos, Vane? Sí, Inge. Va. Ahora, los tornillos de alta resistencia, los A325 y A490, deberán tensarse por lo menos al 70% de su resistencia mínima a la tensión. Cuando un tornillo esté perfectamente tensado, las partes conectadas quedan fuertemente abrazadas, situación en la que la conexión desarrolla una gran resistencia al deslizamiento entre las superficies de contacto. Esa resistencia al deslizamiento, obviamente, pues es la fricción, ¿vale? Se obtiene de multiplicar la fuerza de apriete por un coeficiente de fricción que va a tener el tornillo. ¿De qué depende el coeficiente de fricción? Pues depende de la forma de la cuerda del tornillo, ¿no? Si la cuerda está más separada y más ancha, la fricción es mayor. Si la cuerda está más juntita y más, digamos, delgadita, la fricción es menor, ¿vale? Si la resistencia por fricción es mayor que la fuerza actuante en cortante, la conexión se considera que es por fricción. Pero si la fuerza actuante en cortante
excede la resistencia por fricción, entonces habrá un deslizamiento entre las partes conectadas. Y dicha fuerza en cortante tratará de degollar, degollar pues es que se le quite su cabecita, a los tornillos y al mismo tiempo aplastarlos, ¿vale? Entonces tienes que ir de una vez pensando muy bien en eso. Ahorita vamos a poner un esquema en donde se vea la fuerza cortante. En este caso, la conexión se considera que es de tipo aplastamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuándo una conexión es de tipo aplastamiento? ¿Cuándo una conexión es de tipo fricción? Bueno, si la conexión tiene que soportar tensión, tensión paralela al eje de nuestro perno, pues entonces el perno o la conexión es del tipo fricción. Si tiene que soportar fuerza cortante, pues es de tipo aplastamiento. ¿Sí queda claro más o menos? Sí, hasta aquí vamos bien. Muy bueno, conste, Van, conste. Va. Luego, tipos de sujetadores. Los esfuerzos de tensión en los tornillos de alta resistencia se desarrollan en el vástago, por lo que la tensión de apriete que desarrollan es confiable. El esfuerzo cortante es transferido por la fricción bajo la carga de trabajo. La capacidad de un tornillo se basa en la acción de apriete que produce con la tuerca hasta que se llega a la tensión mínima especificada. Esto se puede desarrollar mediante llaves perfectamente calibradas, con llaves de impacto, las cuales tendrán que proveer del aire suficiente para que el apriete se desarrolle en aproximadamente 10 segundos. O bien simplemente por el método de giro de la tuerca. Y ahorita vamos a ver una tabla que se va a llamar la tabla 3.2b. Muestra lo que las especificaciones indican en relación con el apriete de los tornillos. Y bueno, por acá alcanzamos a ver un tornillo que está sufriendo fuerza cortante y por ende, pues lo que está tratando de hacer la fuerza cortante es degollar al tornillo, quitarle su cabecita, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que evitar, obviamente. Por acá tenemos las resistencias en tensión y cortante y tipo aplastamiento de los tornillos. Aquí tenemos varios tornillos, ahorita no nos vamos a leer todos. La resistencia de estos tornillos la vamos a representar como Rn, la tenemos que calcular. Y acá está la tabla 3.2b en donde vemos el diámetro de los tornillos y qué tanto los tenemos que apretar, ¿vale? Estas son las toneladas a las que se aprietan los tornillos. Por ejemplo, un tornillo de media pulgada de los A325 se aprieta a 5.43 toneladas, ¿vale? Ese mismo tornillo de los A490 se aprieta a 6.80 toneladas, ¿vale? Entonces, pues esos aprietes, como tú seguramente ya lo imaginarás, pues no son aprietes que puede dar una persona, un ser humano, así con, tráete el perico y vamos a apretar aquí el tornillo. Pues no, ¿verdad? No se va a llegar al apriete adecuado. Entonces, esos aprietes se hacen con llaves calibradas o con matracas que nos van a dar, pues ya la presión a la que se está llegando en cuestión del tornillo. ¿Vale? Entonces, no sé si queda más o menos claro hasta aquí, Vane. ¿Vamos bien? Sí, que vamos bien. Vientos. Va que va. Pues ahora sí. Entonces, ya para ir terminando, este es el ejercicio que nosotros vamos a realizar. Nada más, yo creo que lo vamos a escribir en el otro pizarroncito. Sale, nosotros vamos a diseñar conexiones, Vane. Los elementos, tú ya sabes cómo se diseñan.
Los que estén en tensión los vamos a diseñar a fractura, ¿vale? Ves que nosotros habíamos diseñado a tensión la última vez. Ahora los vamos a diseñar a fractura. Va, entonces lo voy a escribir por acá para que lo vayas viendo. Diseñar la siguiente armadura con el criterio ASD. Diseñar la siguiente armadura con el criterio ASD. Considere acero A36 en todas las componentes. Los perfiles a utilizar son a base de dos ángulos de lados iguales. Vamos a ponerle entre paréntesis LI. En la conexión, los miembros de los miembros. En la conexión de los miembros, utilice tornillos. A ver, ¿dónde están? Acá. Va. Utilice tornillos A325. N. Las placas serán de acero A36. Sale. Esto es lo que vamos a hacer, Vane. Este diseño tiene que quedar para máximo el jueves, ¿vale? O sea, el diseño de todo. Conexiones y la armadura, obviamente. Vale, entonces aquí tengo la armadura. Aquí voy a tener un apoyo móvil. Aquí voy a tener un apoyo fijo. Vamos a tener esto así. Esto así. Esto así. Y este así. Ahí está. Y las dimensiones de esta armadurita van a ser las siguientes. Aquí, aquí y aquí. Son 3 metros. Va. La altura de la armadura son 3 metros. Y las cargas que está resistiendo la armadura son 3. 20 toneladas. 30 toneladas. Y 40 toneladas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que, digamos, pues, revisar? Pues tenemos que revisar nosotros, entre tú y yo, lo vamos a hacer. O más bien te voy a explicar cómo se hace. Vamos a revisar las conexiones.
¿vale? Pues aquí va a haber una placa. Que nos va a garantizar la conexión aquí. ¿Dónde más va a haber una? Aquí. ¿No? Básicamente, pues en todos los nodos van a haber placas, ¿no? Aquí van a haber unas placas que me van a garantizar pues la conexión entre los elementos. Aquí hay otra. Por acá va a haber otra. Por acá va a haber otra. Y pues por acá otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero qué es lo que tienes que hacer, Vane? Pues ya tienes aquí todo el ejercicio, digamos, planteado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tú vas a hacer de aquí al lunes, ¿va? ¿Qué hay que hacer? Bueno, paso número 1, pues el análisis estructural, ¿va? Hay que revisar, pues, eh, esta armadura. Hay que revisar cuáles son las barras que están en tensión, cuáles son las barras que están en compresión y cuáles son los valores de estas fuerzas de tensión y compresión. Lo puedes revisar con STAT o lo puedes revisar a mano, ¿no? Con método de rigideces o con el método de nodos, de secciones, no sé, como tú sepas resolver una armadura, ¿no? Hay que hacer el análisis estructural. Luego, paso número 2, hay que hacer la propuesta de perfiles, ¿vale? Propuesta de perfiles por tensión, ¿va? No podemos hacer ahorita la propuesta por fractura. Acuérdate que lo que vamos a diseñar va a estar atornillado, ¿vale? No va a estar soldado. Entonces, la propuesta por fractura la necesitamos, pero cuando ya sepamos cuántos tornillos vamos a llevar. Entonces, como todavía no sabemos hacer ese cálculo, la vamos a dejar para el lunes. La propuesta por ruptura. ¿Va? Y pues obviamente la propuesta por compresión, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ya teniendo los elementos mecánicos del análisis estructural, pues tenemos que hacer esas propuestas. Te digo, la propuesta por ruptura la vamos a dejar pendiente para el lunes, pero sin duda tú ya puedes hacer la propuesta por tensión y la propuesta por compresión, para que nosotros nos dediquemos única y exclusivamente a diseñar las conexiones. ¿Vale? Sí, que está bien. Igual cualquier duda, pues ya le mando mensajito. Órale, pues va, trata de dibujarlo en tu stat y de cargarlo y ya ahí me platicas cómo te va y si no, pues a manopla. Va que va. Y pues Sí, bueno, Vane. igual entonces me puede pasar el crack, el que usted tiene. ¿Del staff? Ujú. Va, déjame, lo busco. Es que creo que o sea, el archivo creo que no lo tengo, pero creo que tengo el video de donde lo descargué.
Ok, vale, gracias, ¿Va? Inge. ¿De qué? Sale, Vane, pues entonces, eso será todo por el día de hoy. Espero que sí haya quedado lo más claro posible todo lo que vimos hoy. De nuevo me disculpo por lo de ayer, espero que ya no vuelva a pasar. Y nos estamos viendo por acá el lunes. ¿Va que va? Sí, Inge, está bien, sí, pero cuidado. Vale, gracias, que pase buena noche. Gracias a ti, Vane, igualmente. Que